introducción a Power BI, vimos también la instalación, ¿no? Y me dice, Norca es mi primera vez y Daniela, ¿no? Mi primera clase. No se preocupen que en ITEC, grabamos todas las sesiones y las compartimos al día siguiente en horas de la mañana para que puedan ustedes igualarse, repasar. Catherine, también mi primera clase. Para los que recién se unen al curso y esta es su primera sesión, bienvenidos. Bienvenidos a ITEC, donde todas nuestras clases son totalmente gratuitas y al finalizar tienes la opción de certificarte. Y nuestros certificados, por supuesto, están validados por, ¿qué me dice? Espejo infinito. Listo, entonces mire. Lo importante en ITEC es que puedes capacitarte no solamente en un curso, sino en varios cursos. Así que tú decides. Tenemos diferentes plataformas en las cuales nos puedes seguir y puedes informarte más de estos cursos. Ahora sí, empezamos la clase del día de hoy. Para ello les hemos compartido un material y también un manual, ¿ya? Este es nuestro manual porque el día de hoy vamos a ver importación, edición y modelado de datos. ¿Listos? ¿Estamos bien? Empezamos. ¿Qué es importación? ¿Por qué es necesario editar y modelar nuestros datos al momento de trabajar con Power BI? Porque cuando tú quieres agarrar una gran cantidad de datos y esa información transformarlo en conocimiento, no puedes utilizar así en ese estado en el que está, ¿no? Porque pueden haber errores. Les he mencionado la clase pasada que en una base de datos podemos encontrar espacios en blanco, podemos encontrar columnas vacías, podemos encontrar errores, ya sea en el tipo de dato, en la escritura. Por eso necesitas pasar por un proceso de limpieza, de transformación, para que después no tengas ningún inconveniente al visualizar esa información. Power BI nos ofrece una amplia gama de opciones para conectar diferentes fuentes de datos a esta gran plataforma. Por ejemplo, nosotros podemos manejar nuestra información en Excel. Tal vez tú tienes tu base de datos ¿en dónde? En Access. Uy, no, yo lo tengo en SQL Server. Perfecto. O tal vez mi información está en la web, está en el formulario de Google. Todo eso tú puedes conectar. Power BI tiene amplias opciones de conexión de base de datos, ¿ya? Los más conocidos, Excel, archivos CSV también, aplicaciones web, servicios en la nube, entre otras. ¿Listo? Puedes trabajar tú un dashboard utilizando diferentes fuentes de información. Y el día de hoy vamos a conocer algunas de ellas. Aquí, cuando uno empieza a cargar estos datos en Power BI, necesitamos transformarlos, necesitamos editarlos. Para ello, Power BI tiene uno de sus complementos a Power Query. Sí, Power Query nos permite combinar, unificar diferentes conjuntos de datos, dentro de los cuales nosotros podemos realizar limpiezas como eliminación de elementos duplicados o incorrectos, convertir los tipos de datos, crear columnas calculadas, aplicar transformaciones avanzadas a través de un lenguaje. En este caso se conoce el lenguaje M. A través de este lenguaje tú puedes transformar estos datos dentro de Power Query. ¿Listo? También vamos a conocer el día de hoy cómo podemos transformar. Pero acuérdate, para hacer una limpieza a tus datos, vas a pasar por Power Query, una herramienta especializada en transformar, limpiar
tus diferentes tablas. Ahora sí, continuamos. En este proceso de limpieza y enriquecimiento de datos, existen diferentes etapas, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos hacer una simple eliminación de columnas, filas, corrección de datos, como también podemos adicionar campos calculados o columnas calculadas que provienen de otras tablas, ¿ya? El día de hoy vamos a aprender, por ejemplo, cómo insertar una fila, cómo insertar una columna, cómo indicar que la primera fila de datos se utilice como el encabezado de tu tabla, cómo combinar varias columnas en una sola. Todo eso dentro de Power Query. Después, en esta herramienta de Power Query, también puedes hacer el modelado de datos. Power BI tiene la opción de modelado de datos. Está en una de sus 3 vistas. ¿Se acuerdan las 3 vistas que conocimos la clase anterior dentro de la interfaz de Power BI? Teníamos la vista modelo. ¿Qué más teníamos? La vista tabla y la vista relaciones. En la vista relaciones es donde nosotros observábamos cómo diferentes tablas que provienen de diferentes orígenes podrían tener cierta relación. Es decir, si yo tengo una tabla ventas, podría relacionarse con la tabla registro de ventas. Sí, ¿verdad? Claro, entonces ese tipo de relaciones para poder visualizar todo el dato o todo el modelo de negocio, lo podemos hacer dentro de Power BI. Y por último, como conclusión, antes de ya empezar a utilizar, tenemos que tener lo siguiente, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Para nosotros poder crear este tipo de informes, para crear este tipo de visualizaciones que tienen el objetivo de ayudarnos a tomar mejores decisiones, a basarnos en información basada en nuestros datos, tenemos que cumplir ciertos procesos. El primero es que tú necesitas información, necesitas datos. Ya sabes que estos datos se pueden obtener desde diferentes fuentes. Ahora estos datos necesitan pasar por una transformación. Ahí entra el proceso ETL, extracción, transformación y carga. Dentro de ese proceso también está el modelado, donde tú visualizas cómo interaccionan o cómo se conectan este tipo de información y luego utilizas una herramienta de visualización para que puedas mostrar esta información a través de visualizaciones, a través de gráficos. ¿Ya? No te olvides. En la primera sesión vimos ya la plataforma de Power BI que cumplen con este proceso, porque tiene dentro de él Power Query, tiene una de sus vistas de modelo para que nosotros podamos modelar. Y, por supuesto, tiene su vista, en este caso se le conoce como la vista de informe, donde nosotros visualizamos todos esos gráficos, ya que son totalmente interactivos. No es la única plataforma Power BI la que nos permite realizar esto, pero sí es una de las que son más accesibles porque tiene su versión gratuita de escritorio, tiene su versión para diferentes dispositivos como celulares y tablets. Entonces, además es gratis, ¿no? Eso es lo que nos gusta y nos atrae, además de ser una herramienta potente. Ahora sí, miren, una vez que ya vimos toda la parte teórica, ahora pasemos a la parte práctica. En la parte práctica es necesario que nosotros
podamos aperturar nuestro Power BI. Miren, aquí está el mío. Voy a poner por acá para que logres visualizarlo mejor. Este es mi Power BI. Lo único que tenemos que hacer es aperturarlo. ¿Ya? ¿Cómo voy a abrir mi Power BI? Con doble clic. Tú le das doble clic y empieza a abrirse. Empieza a cargar tu Power BI, en donde vamos a conocer las principales cargas de datos, ¿no? Miren aquí, como les comentaba también en la primera sesión, Power BI es uno de los programas que se actualiza constantemente. Por lo tanto, si tú tienes un Power BI que te instalaste meses atrás, te recomiendo que puedas volverlo a actualizar porque cada mes va lanzando una nueva versión. Es decir, una nueva mejora que la anterior. Para esta nueva versión, aparece en la parte superior la opción de crear un nuevo informe. Tú le das un clic y listo. Ya estás en Power BI. Hasta este punto, quiero que por favor todos me comenten si ya estamos aquí, si estamos dentro de Power BI y si hemos logrado abrirla. ¿Ya? Ajá, Jackie me dice sí. ¿Cuál es la diferencia con el SAP? ¿A qué te refieres, Jackie, con el SAP? Daniela también sí. Excelente. Ya, entonces todos ya hemos logrado aperturar. Ahora, cuando estamos aquí, una de las fuentes de datos más utilizadas es la de Excel. ¿Ya? Excel. También, por supuesto, hay otros tipos de datos, pero el día de hoy vamos a aprender a transformar nuestros datos a través de una de las herramientas donde es más frecuente la conexión en Power BI. Y ese es Excel. Si tú le das un clic en esta opción que dice Excel, ¿ya? Tú le das un clic, automáticamente te va a mostrar tu ventana de archivos donde subirás tu primer archivo compartido. Para el avance de la sesión del día de hoy, se ha compartido 3 archivos en Excel. Base 1, 2 y 3. Vamos a cargar uno por uno y vamos a empezar a transformar los datos porque dentro de cada uno de estos archivos vamos a ver diferentes ejercicios. ¿Ya? Empezamos por el primer archivo que se llama base de datos 1. Le das un clic y luego en abrir. Ahora esperamos unos segundos y rápidamente Power BI va a analizar ese libro y te va a indicar que dentro de ese libro hay una hoja. Aquí hay una hoja. Tú le das un clic y automáticamente se visualiza la hoja que está dentro. Me parece que hay una tabla. Sí, es una tabla. ¿Qué errores aparentemente ves así a primera vista? Mm, a ver, ¿qué error veo? ¿Están bien los encabezados? Cada vez que nosotros cargamos una base de datos a Power BI o una tabla, tenemos que verificar que esté todo bien. Eso incluye que el encabezado de la tabla no se muestre en líneas inferiores, sino siempre en el encabezado. Aparentemente no parece que hubiese ningún error, ¿no? A ver, ¿o ustedes qué me dicen? ¿Qué me dicen por ahí? ¿Hay errores? Sí, ¿no? Pero lo vamos a descubrir ahora. Lo que hicimos la clase pasada al cargar también una información que proviene o datos que provienen de Excel era simplemente darle a cargar. Pero recuerda que también al costado tienes la opción de transformar datos.
Este botoncito te permite, como su nombre dice, editarlos, mejorarlos, transformarlos para que estén listos para ser editados. Pero ¿qué pasa si yo mismo no reconozco ningún error y simplemente le doy encargar? Adelante, dale encargar. Le das encargar clic, esperas un momento y Power BI va a empezar a cargar toda la información. A ver, quiero saber qué tenemos dentro de la primera tabla que hemos subido. Aquí está. Te muestro, te muestro, te muestro. Esta es la primera tabla o base que hemos subido. Tienes una columna entero, decimal, fecha y hora y texto. Aquí, esta tabla, ¿tiene el formato de tabla? A ver, esta pregunta les hice en la clase anterior. Esta primera base que ya ha sido cargada a Power BI, si yo reviso la información que está adentro, es una tabla, estos datos tienen el formato de tabla, sí o no. O toda esta tablita tiene el formato de tabla, es una tabla oficial. ¿Qué me dice? Sí, no, sí. Dana, muy bien, Dana. Punto, Dana. No, exacto. ¿Te acuerdas que para reconocer si una tablita tenía el formato de tabla, tenías que ubicarte dentro de la tabla? Y si en la parte superior, en una de las pestañas, te aparecía diseño de tabla o solamente diseño, era porque esa tabla sí tenía el formato de tabla. ¿Y qué me permitía trabajar en una tabla que tenga el formato de tabla? Que cuando yo quiera alterar esta base original, yo quiera aumentar, editar aquí en el Excel, también se modifica en tu Power BI. Pero ¿qué pasa si no tiene el formato? Igual puedes trabajar, pero ahí tendrías que hacer un pequeños ajustes, ¿no? Pero también es válido. Sé que también al convertir una tablita normal en una tabla oficial, Excel te da algunos beneficios adicionales que te ayudan a trabajar mejor, ¿ya? El día de hoy vamos a trabajar con esta tabla que no tiene el formato de tabla. Una vez que ya la cargaste, visualizas en uno de tus paneles del lado derecho, aquí la primera hoja que subiste, ¿no? Ahí está tu hoja 1 y tienes tu tabla con sus campos. Te vas a la vista tabla que está aquí, vista tabla, le das un clic y en esta vista tabla se va a visualizar todos los datos que tienes actualmente. Uno de los errores que yo veo aquí, por ejemplo, es el tipo de dato. Otro en la fecha. Si le prestas atención, la fecha tiene como una chinita. ¿Ves que tiene como una comillita al principio? Los datos que tienen una comilla al principio y que no son texto, porque esto es fecha, pero Miss tiene como una comillita al principio. ¿Qué quiere decir? Que lo está reconociendo como texto, pero no es texto. Esto es fecha, es hora. Entonces aquí hay un error. Me di cuenta del error cuando ya cargué mi base de datos. ¿Puedo transformarla? ¿Puedo limpiar en este estado? Sí. Si ya cargaste y quieres limpiar, te vas a la pestaña Inicio, al grupo Consultas, y dentro de ese grupo está la opción Transformar datos. Transformar datos. Le das un clic en Transformar datos y se va a abrir
el complemento, ¿no? Power Query. Esta interfaz nueva que estás observando pertenece a Power Query. Aquí podrás editar, aumentar, eliminar, crear tal vez nuevas columnas calculadas. Y también podrás hacer el modelado, ¿no? De tus datos. Aquí está mi primera tabla. Vamos a conocer un poco acerca de esta interfaz. Power Query similar a Power BI, tiene en la parte superior sus diferentes pestañas. Inicio, transformar, agregar columna, vista, herramientas y ayuda. Tiene en el lado derecho, en el lado izquierdo, un pequeño espacio donde se visualizan las tablas que vas llevando a Power Query para su edición o transformación. En el lado derecho, aquí en el lado derecho, encontrarás una ventana o un pequeño espacio que dice configuración de la consulta. Aquí están los famosos pasos aplicados. ¿Qué quiere decir los famosos pasos aplicados? Que aquí tu tabla, por ejemplo, sufre cambios y esos cambios quedan registrados en pasos aplicados. Si es que en algún momento ustedes dentro de Excel han tomado macros, ¿se acuerdan que macros graba tu proceso? A través de la grabadora de macros, tú grabas un determinado proceso y lo puedes repetir cuantas veces quieras. Aquí dentro de pasos aplicados sucede algo similar. Se guarda históricamente todos los pasos o cambios que le vas realizando a tu tabla. Para en algún momento, si te equivocaste y quieres regresar a como estaba, solamente vas eliminando. Aquí tú no has empezado todavía a editar esta tabla, pero Power Query por ti ya ha hecho 4 pasos. ¿Cuáles son? Origen, navegación, encabezados promovidos y tipo cambiado. Oh, ¿eso lo ha hecho solito Power Query? Sí, lo ha hecho solito. El primero, si tú le das un clic en origen, clic, podrás visualizar en la parte superior, aquí, en este rectángulo, si tú le das un clic en la flechita, se podrá visualizar el lenguaje M, donde Power Query está realizando la conexión de tu archivo con el programa, que está diciendo que tu fuente pertenece a Excel, un libro de Excel. Aquí está la dirección, mira. Aquí está la dirección. Ese es el primer paso que ha hecho Power Query. Ha hecho la conexión. ¿Cuál es el segundo paso que ha hecho? Le das un clic en navegación y el segundo paso que ha hecho es cargar tus datos. Carga todo el dato que había en tu hoja de cálculo, en tu Excel. Ah, ya mira, sabes que tenías acá estos tipos de datos. Pero ¿qué sucede aquí? Power Query se ha dado cuenta que el origen de tus datos no era una tabla oficial. ¿Qué era? Un rango de datos cualquiera. Y en un rango de datos cualquiera el encabezado no está predefinido, ¿verdad? Y aquí al momento de subir, como no había un encabezado ahí predefinido, se ha agregado como columnas. Los encabezados forman parte de los registros y los nombres de columnas se han asignado así automáticamente. Columna 1, columna 2, columna 3 y columna 4. Ay, pero acá hay un error, Miss. No puede
el encabezado de mi tabla formar parte del registro. Power BI tiene que entender que la primera fila que dice end, des, fecha y hora y texto es, es el encabezado de cada columna de mi tabla. Uy, entonces ahí Power BI también sabe, ¿no? Sabe a qué te refieres y ha hecho un paso por ti. Ha promovido los encabezados que estaban en la fila 1, los ha subido arriba para que estos datos sean los encabezados de tabla. Tú le das un clic en encabezados promovidos y ahí se ve el paso que ha hecho. Arriba sigue diciendo columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. No. En la primera fila sigue diciendo entero, decimal, fecha, texto. No. Esa fila ha sido promovida al encabezado. Y luego lo que ha hecho es cambiar el tipo de dato. Por ejemplo, en estos datos, enteros, decimales, fecha, en entero y decimal te dice que ha hecho un cambio en estos datos. Un cambio. Pero ¿qué pasa a mí si yo no quiero? Visualizo también acá toda la transformación a través del lenguaje M, que no lo vamos a tocar en el curso debido a que pertenece ya a un nivel intermedio, ¿no? Solamente lo vamos a ver de manera superficial. ¿Qué pasa si yo quisiera eliminar estos pasos y hacerlo yo desde cero? ¿Lo puedo? Sí, lo puedes hacer. Por ejemplo, voy a eliminar estos dos últimos, que es tipo cambiado y encabezados promovidos. A ver, le doy un clic en la X y luego el clic en encabezados promovidos. Los he cerrado. Ahora solo tengo dos pasos registrados, que es origen y navegación. Miss, pero puedo hacer control Z para que vuelvan a regresar esos pasos que los eliminé. No, ya los has eliminado. Si tú presionas control Z, no va a regresar al estado anterior. Entonces, ¿qué hacemos? Lo vuelves a hacer desde el principio. Estando en este paso, en navegación, estás cuando solamente has cargado los datos y los encabezados tienen ese error, ¿no? De formar parte del registro y no del encabezado de columna. Uy, entonces, Miss, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Cómo lo habrá hecho Power Query para pasar este de acá arriba? ¿Yo cómo lo voy a hacer? Aquí te voy a enseñar. Si en algún momento Power Query no logra hacer esa conversión, ¿no? De ese cambio de pasar la primera fila como columna, tú tienes que aprender a hacerlo. En la primera fila se encuentran tus columnas, nombres de columnas. ¿Cómo lo paso arriba? Muy sencillo. Te ubicas ahí en tu primera, en este caso en cualquier parte de tu tabla, si deseas, o en la primera fila. Y luego nos vamos arriba a la pestaña transformar. A la pestaña transformar. Y dentro de esta pestaña transformar, que voy a hacer un zoom, transformar, está la opción que dice usar la primera fila como encabezado. Uno piensa, ¿no?, que este error es solo mío. Otras personas no deberían tener este error, pero es frecuente. Es por eso que Power Query ha agregado aquí un botón, un comando para que tú ya pases la primera fila a ser encabezado de cada columna. Entonces, lo único que tienes que hacer es un clic aquí. Usar la primera fila como encabezado. Le das un clic y ya está. Uy, ya está, Miss. Pero al momento de pasar la primera fila
a encabezados, ¿qué sucedió dentro de tus pasos aplicados? Power Query te dijo, ay, ya sé qué estás haciendo. Te voy a ayudar y de paso también te voy a hacer el tipo cambiado. Mira que ya te lo he hecho un paso más, sin que tú le digas nada, ¿no? Ay, me hizo otra vez, me ha agregado el tipo cambiado. ¿Qué es el tipo cambiado? Es la transformación de datos de cada columna. Aquí voy a cerrar este último paso porque yo no lo pedí, pero Power Query en su, en su afán, ¿no? De poder realizar el trabajo en menos tiempo, ya te lo ha creado. Entonces, ya tengo los encabezados promovidos a nombres de columna. Ahora, ¿cómo hacemos ese paso que ha hecho Power Query? De darle a cada una de las columnas su formato adecuado. De la siguiente manera. Mira, aquí, por ejemplo, en esta columna te das cuenta que los datos son de tipo número, ¿verdad? Son de tipo número. En la parte superior tienes incluso ahí un pequeño simbolito que dice ABC 1, 2, 3. ¿Ya? Ahí te dice. Dentro de la pestaña Inicio, a ver, Inicio, mira, le di un clic en mi columna enteros. Le di un clic aquí y luego me voy a la pestaña Inicio, recorro un poquito hacia la derecha y voy a encontrar el grupo Transformar. Dentro de este grupo Transformar, me dice claramente que el tipo de datos de la columna que estoy seleccionando es cualquiera. No tiene un tipo de dato predeterminado. No es entero, no es decimal, no es texto, no es porcentaje. Lo tiene como si fuera cualquier dato. Pero esos son números enteros. Eso es lo que ha hecho Power Query. Él se ha dado cuenta y ha dicho, ya lo voy a transformar por ti a enteros. Le voy a dar su tipo de dato que es entero. Pero tú eliminaste ese paso para que puedas aprender a hacerlo tú. Entonces, le das un clic en la columna, te vas a la pestaña Inicio, Grupo Transformar y adentro está aquí el tipo de datos cualquiera. Si tú le das un clic, aquí te dice, ¿esa columna almacena número decimal? ¿Almacena un decimal fijo? ¿Entero? ¿Porcentaje? ¿Fecha? ¿Hora? ¿Duración? ¿Texto? ¿Qué tiene? Ah, esa columna tiene número entero. Así que le das un clic en número entero y ya está. Ah, y mira cómo cambia la descripción. Al ser cambiado esta columna a tipo de dato entero, ya no te aparece aquí AB123, ahora te aparece solo 123. ¿Qué significa? Que ahora sí tiene un tipo de dato seleccionado, que en este caso sería entero. Y me dice este segundo, de igual, seleccionas la segunda columna y aquí, por su descripción en la parte superior en la cabecita, te das cuenta que el tipo de dato asignado a esta columna es cualquiera. Ah, ahí tengo que hacer una pequeña transformación. ¿Qué hacías? Pestaña Inicio, Transformación, y aquí donde dice tipo de datos le das un clic y le cambias a ¿entero? No es entero, es decimal. Ah, eso es decimal, la primera opción. Clic y ya está. Ya le has cambiado. Mira cómo visualmente también cambia en el encabezado. Esto es entero y esto es decimal. Tiene un puntito. Sí.
Así tú te das cuenta cuando cada columna ya tiene el tipo de dato asignado. Aquí, en esta columna. Esa columna debe tener el formato de fecha y hora. Pero aquí te va a lanzar un error. ¿Por qué? Power BI está reconociendo esta columna como una columna de tipo texto. ¿Por qué? Por la comilla que está delante de la fecha. Eso es un error que suele aparecer cuando son datos tal vez extraídos de un formulario, extraídos de manera web, ¿ya? Desde la web suele aparecer esa chinita o esa comillita simple, ¿no? Que está al principio. En Excel, si tú le pones con esa comillita simple, Excel también te lo reconoce texto. Pero Misa, acá hay una fecha, acá hay una hora, Excel no lo reconoce, no. Por esa comilla que está adelante, Excel y Power BI, incluido Query, te dice que el tipo de dato que estás manejando en esa columna es texto. Pero eso es falso. Entonces fácilmente yo podría irme Misa acá, pestaña inicio, transformación de datos y ponerlo fecha y hora. Te va a aparecer ¿qué? Error, error, ¿no? Te va a aparecer error, lo voy a quitar ese paso. Te va a aparecer error. ¿Por qué? Porque no puedes transformar un texto en fecha, un dato de tipo texto en fecha. Es por eso que aquí tendrías que hacer un cambio adicional. Tendrías que quitar esa comillita adelante. Tienes 5,000 registros en tu tabla. ¿Vas a ponerte a cambiarlos uno por uno? No. Power Query te ofrece aquí una de las opciones para reemplazar datos o valores. Para este caso vamos a reemplazar esa comilla simple que está delante de la fecha. Así que vas a ir aquí, vas a seleccionar tu columna, le das un clic en el encabezado para seleccionar tu columna. Nos vamos al grupo transformar y ahí encontrarás ese comando que dice reemplazar valores. Le damos un clic, y saldrá la siguiente ventana. Ah, similar a Excel, ¿no? Similar, pero en Power BI. Te dice, ¿qué quieres reemplazar en esa columna? Yo quiero reemplazar la chinita. ¿Dónde está tu chinita? ¿Dónde está? A ver, yo ya la puse, pero según tu teclado, en este caso, esa comillita suele estar en mi teclado, por ejemplo, acá. En mi teclado, en la configuración de mi teclado está aquí. En el tuyo puede estar por acá o por esta parte. En algunos, suele estar por aquí, por el 2. Va a depender. Prueba. Presiona Shift y una de estas teclitas. Generalmente son las de una de estas 4 que están en la parte superior. ¿Ya? En la mía es presionando Shift y este signo. Este sí. También puede ser que en el tuyo también surja la chinita, o perdón, la comilla simple, presionando el Shift y esto de acá. ¿Ya? Sí, ¿estamos bien? Andrés me dice, no aparece diseño. Andrés, ¿dónde estás? Recuerda que estamos dentro de Power Query, estamos editando, estamos transformando los datos. Subimos a Power BI los datos, pero esos datos tenían errores y nos fuimos a transformación de datos, que sería aquí en Power Query.
Cuando tú le des un clic aquí después de haber cargado, Andrés, tu tabla, recién te va a aparecer esta segunda interfaz que es Power, ahí donde estoy, que es en este caso Power Query, ¿no? Mira que en la parte superior incluso dice Power Query, ¿ya? Estamos dentro de Power Query. De nuevo, si yo quiero cambiar esa simple comilla que aparece delante de mi fecha, que hace entender a todos que estoy hablando de texto cuando en realidad el dato que almacena es fecha. Entonces selecciono la columna, me voy a la pestaña Inicio, Grupo Transformar y ahí voy a seleccionar el famoso Reemplazar valores. ¿Sí? Le das un clic y aquí te aparece esta ventana. Recuerden que aquí es donde nosotros reemplazaremos esa comilla simple por nada, ¿no? Le das un clic aquí, insertas tu comilla simple y luego, ¿con qué lo vas a reemplazar? Con nada, que lo deje vacío. Con el vacío le voy a reemplazar. ¿Ven? Le das en aceptar y listo. Ya está hecho. Ya lo corregiste. ¿Ya? Esta base de datos es muy bonita, me ha gustado. Por eso las he traído para que ustedes también puedan conocer lo básico, ¿no? En lo que es edición utilizando Power Query. Una vez que tú ya hayas quitado esas comillitas simple que se ha hecho en segundos, recién aquí puedes cambiar el tipo de dato. Te das arriba en tipo de dato, le das un clic y le pones fecha y hora. Y recién Power Query aceptó el cambio. Aceptó el cambio. Y en tus pasos aplicados, ¿qué aparece? Está registrado el paso anterior, que ha sido el reemplazo, ¿no? El valor reemplazado. Y ahora recién te aparece tu tipo cambiado 1, donde pasaste ya al tipo de dato, fecha y hora. ¿Ya? Fecha y hora. ¿Listo? Si por ahí tú me dices, pero Miss, en fecha y hora, ¿sabe qué? Me han dicho que solamente de esta columna, fecha y hora, necesito la fecha. La hora no necesito, Miss. Solo la fechita. ¿Habría algo por ahí, no sé, que me ayude a cambiar, a quitar la hora que está por ahí y tener solo la fecha? ¿Sí? Le das un clic en ese encabezado y te vas arriba a transformar datos. Clic. Y dentro de transformar datos, tienes aquí la opción de tipo de datos. ¿Ves aquí? Tipo de dato. Le das un clic a la flechita, le das un clic a la flechita. Ay, ay, ay. Ya, le das un clic a la flechita en transformar. Estamos, ojo, en transformar. Le das un clic y solo le pones fecha. Solo le das fecha y se visualizará aquí. Por ejemplo, te dice, ¿quieres cambiar todo en tipo columna? ¿Sustituir el actual y solo tener la fecha? Sí, quiero sustituir la actual y ponerlo en fecha. Pones ahí, uy, y te va a salir error. Eso es lo que me temía. Vamos a cerrarlo. El último paso, ¿no? Lo que yo quería era transformarlo o tener solamente la fecha. Pero lo vamos a dejar aquí, a ver, o lo podríamos extraer también, ¿no? O podríamos agregar.
Ya lo vamos a dejar ahí porque si no, nos vamos a alocar y es lo que no quiero. ¿Listo? Pero sí podemos nosotros solamente trabajar un campo con tipo fecha. O si queremos, solamente trabajar con tipo hora, ¿no? Poderlo separar. Se puede separar, pero les voy a enseñar en otros ejercicios que tal vez no sea un poquito complicado, ¿no? Que no tenga separadores en diagonales ni espacios, sino sean separadores simples e iguales para todos para que puedan separar fácilmente. Ahora, otro error también que podemos visualizar, por ejemplo, en estas tablas o en esta tabla, es la última fila, la que dice texto. Esta última columna, perdón, si tú observas, aquí hay algunos errores. Uno de los clásicos es en estos dos. Tú ves aquí que dice Leandro y tiene otro formato. Ves aquí abajo, también dice Leandro, pero está en mayúscula. Similar pasa en casi todas las filas. Que sí pueden hacer referencia a lo mismo, Andrés y Andrés, pero está mal especificado el formato, no es uniforme para todos los datos. Lo que se requiere hacer en Power Query es uniformizar estos datos, ¿ya? Uniformizarlos para que no haya duplicidad, porque uno puede pensar que Andrés con minúscula es diferente a Andrés con mayúscula, ¿verdad? Pero a mí son lo mismo. Pero acá hay errores. Mira aquí también, ¿no? Uy, mis, acá también tiene errores. Todo esto se podría corregir a través del lenguaje M. A través del lenguaje M nosotros podríamos incluir algunas líneas de código y corregir todo esto que vemos en este momento. Pero también Power Query te brinda algunas herramientas de transformación de texto, de limpieza de datos que tienen este estilo, ¿no? De tipo texto. Ahora, ¿cómo vamos a hacer eso? Primero le das un clic en el encabezado, y para nosotros poder transformar, por ejemplo, estas, ¿no? Quitarle tal vez ese formato de mayúsculas, de minúsculas, solamente le vas a dar un anticlic o clic derecho. Anticlic o clic derecho aquí arribita. Anticlic o clic derecho y te va a salir esta ventana de opciones. Dentro de esta ventana de opciones encontrarás la opción transformar. Transformar. Dentro de transformar, ahí están algunos de los formatos más utilizados. Si yo quiero que todo mi texto esté en minúscula, entonces me voy a transformar y elijo minúsculas. Clic en minúscula y todo mi texto se va a poner en minúscula. Y eso uniformiza, ¿no? Aquí ya no vas a encontrar un dato que esté en mayúscula. Mira, revisas y todo está en minúscula. A ver, ¿qué pasa si todo yo lo quiero en mayúscula? De igual forma, anticlic o clic derecho, transformar y seleccionas mayúscula. Ahora todo el texto se ha vuelto en mayúscula. ¿Pero es el más adecuado? ¿Por qué no mejor las primeras letras en mayúscula y el resto en minúscula? Entonces, ¿qué haces? Te vas arriba, anticlic o clic derecho, transformar y le pones poner en mayúscula cada palabra. Poner en mayúscula cada palabra, clic y listo. Ahora sí, Leandro y Leandro es igual. Andrés y Andrés es igual. Ahora no tendrás duplicidad o tal vez errores dentro de este campo.
A ver, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Bien? Ujú. Jackie, ajá. Docente mío, me sale todo en inglés, ¿cómo puedo hacer? Ah, Jackie, lo más probable es que hayas instalado el Power BI en inglés. Ya es lo más probable. Para eso te recomendaré ya mejor desinstalarlo e instalarte en español. En la primera clase, Jackie, nosotros hicimos el paso a paso de la instalación del Power BI en español. Si deseas, lo puedes revisar y puedes instalarte el español. Si te sale en inglés, es por tu tipo de descarga que elegiste. Andrés, eso fue la pregunta de la tabla de Excel Miss. Ah, ya. Juan me dice todo bien, todo bien. Ahora sí, ¿estamos bien? ¿Continuamos? Muy bien. Entonces, una vez que nosotros ya hayamos cambiado estos datos, están listos para ser utilizados. ¿Qué es lo que hace el control de pasos aquí? También yo le conozco, o bueno, yo lo denomino como el control de versiones. ¿Por qué? Cada uno de estos pasos es lo que realizamos dentro de la transformación de nuestros datos. ¿Para qué lo registra, Miss? ¿Por qué lo tiene que registrar Power Query? Porque todos esos pasos los va a aplicar a los nuevos registros que tú puedes agregar en esta tabla. Sabemos que los datos casi nunca se quedan estáticos, ¿verdad? Sí, Miss, porque si yo voy a hacer un informe con información del año pasado, pero quiero que siga almacenando los datos para este año y ahí ver la tendencia, ver cómo va creciendo, vamos bajando, esto sí va, esto no va, es cuando tus datos van aumentando. ¿Y cómo va aumentando tus datos? Con los mismos errores que al principio. Y al hacer estos pasos aplicados, se está estableciendo los cambios que se debe realizar a todos los datos que va ingresando. Es por eso cuando nosotros le damos en actualizar, te aparece un mensajito y te dice aplicando el modelo de datos a los nuevos registros. Ah, ¿qué está haciendo? Está aplicando todo lo que tú le dijiste acá. Primero, la conexión, la navegación, los encabezados promovidos. Si es que ve que hay un encabezado ahí abajo, va, lo sube. ¿Qué más? El tipo cambiado. Se agrega un nuevo dato en la columna y no tiene el tipo de dato entero, lo cambia. Le pone, lo reemplaza, lo pone, esto por ejemplo en minúscula, mayúscula, esto lo podemos borrar, ¿no? Eliminamos, esto lo podemos eliminar y dejar de frente, ¿no? En poner en mayúscula cada palabra. Esos son los pasos que va a seguir Power Query y que le va a aplicar a los nuevos datos que tú vas a ir agregando para esta base, ¿no? Para estos registros. ¿Ya? Y una vez que tú ya terminaste, perfecto, te vas aquí. Aquí donde dice aplicar y cerrar. Cuando tú le des clic en aplicar y cerrar ahí, ¿qué significa? Que esa nueva tabla con los datos cambiados se va a visualizar acá, mira. Te vas a tu vista tabla y ahí están. Ya están todos cambiados, correctamente expresados. Sí. Ah, te vas a tu vista informe y por ahí quieres seguir editando, te vas a transformar datos. Nuevamente, clic en transformar datos, se abre Power Query. ¿Por qué abrimos nuevamente Power Query? Porque quiero que subas otra información más, otra basecita. Si esto ya lo terminaste, tú fácilmente le podrías dar cerrar y aplicar. Y subir. Si yo te digo, no es la única base con la que vamos a trabajar. Vamos a utilizar otra más. Tú te irías acá, ¿verdad? Agregar desde Power BI, agregas tu segunda base. Pero en lugar de estar saliéndote de este lugar de transformación de datos,
donde estabas anteriormente, también tienes la opción desde acá, desde Power Query, subirlo de frente. A ver, entonces si me voy acá en nuevo origen, le das un clic, te dice, ¿de dónde quieres sacar? ¿Qué otra fuente quieres agregar aquí? Ah, otro libro de Excel. Le das un clic en libro de Excel y ahora cargas tu segunda. Puedes cargarlo desde afuera, desde Power BI, o puedes cargarlo acá donde estás editando un Power Query. Al final, cuando termines de transformar, todo se va a cargar a Power BI, donde vas a poder mostrar tus datos a través de gráficos. Base de datos 2, le doy un clic en abrir y aquí me va a aparecer el segundo. Démosle chance a que cargue. Aquí nos dice, la base de datos 2 es la siguiente. Tiene una hoja que se llama respuestas de formulario. Sí. Aquí hay una hoja que tiene respuestas de formulario. ¿Viste? Si observas hacia el lado derecho, esta de acá también es una base que me gustó bastante cuando la vi y les quiero enseñar aquí un aspecto importante. Le das en aceptar, esperas un momento y mira, ya se ha cargado dentro de Power Query. ¿Para qué? Para que la puedas editar, ¿ya? La anterior hoja se llama hoja 1 y ahí ya tienes tus pasos registrados. Ahora el nuevo registro o la nueva base se llama respuestas de formulario y están aquí. ¿Qué sucede aquí, Miss? Mira, vas a encontrar lo siguiente en esta base. Aquí tenemos una marca temporal de fecha y hora. Pero acá ya tienes una que dice fecha. Aquí se están duplicando, ¿no? Por ahí, si deseas, tú podrías eliminar esta de aquí. Miss, ¿cómo se elimina? Le das un clic aquí. En la parte superior donde dice inicio, te vas aquí, donde dice quitar columnas, le das un clic y seleccionas quitar columnas y listo. Ya se ha quitado. Ya está. Ahora, ¿qué más observamos acá? Tenemos la columna fecha, ejecutivo y tenemos aquí 3 columnas que tienen lo mismo. Razón social 1 y razón social 2. Entonces tenemos acá la siguiente información. Por ejemplo, para Liaver, que es un ejecutivo, solo tiene una razón social y es la que ha llenado en la primera columna. Por lo tanto, la segunda y la tercera, que pertenecen también a razón social, están vacías, porque él solo tiene una. Benítez, que es el otro ejecutivo, solo cuenta con la razón social que está en la columna 2, pero las otras están vacías. Delgado tiene la razón social que pertenece a la columna 3. Las otras están vacías. Para cada ejecutivo solamente cuenta con una razón social. Pero por eso se puede visualizar que en algunos está vacío, ¿no? Por ejemplo, aquí Benítez. Benítez solo tenía el segundo. Delgado solo tenía el tercero. Javier solo tenía el primero. ¿Por qué se ha registrado en 3 diferentes? Es por la configuración que ha tenido dentro del formulario. Saben que en los formularios se puede trabajar con secciones. Por lo tanto, ha sido seccionado, es por eso que se repite las razones sociales en 3 columnas. ¿Por qué? Se ha llenado el registro en diferentes tiempos y cada uno pertenece a una columna en particular. ¿Qué pasa si yo quisiera volverlas una sola? Quisiera combinarlas, ¿no?
Por ejemplo, esta razón social 2 y 3 quisiera combinarlas, porque obviamente ninguna de ellas se va a reemplazar, porque Javier siempre va a estar aquí llena y las otras vacías. Benítez va a estar en la segunda llena y en las otras vacías, y Delgado en la tercera llena y en las otras vacías. Entonces, cuando yo lo transforme en uno solo, no va a haber problema. ¿Sí? No va a haber problema. ¿Cómo hacemos aquí la combinación de columnas? Seleccionando las tres. ¿Cómo se selecciona tres columnas? Hay diferentes atajos de teclado. Uno de ellos que nos permite seleccionar varias columnas es Shift, tu tecla Shift, que suele estar aquí en el lado derecho como también en el lado izquierdo. Shift. Esta teclita Shift te va a permitir, seleccionar varias columnas dentro de Power Query. Tú solo le das un clic en la primera columna, y luego con tu dedito bajas la mirada hacia el teclado y buscas tu tecla Shift. ¿Ya la tienes? Presiónala y ahora seleccionas el segundo y el tercero. Retiras tu dedito de tu tecla Shift y has seleccionado tres columnas. Ya están las tres columnas. Si mis las quiero combinar, porque si no me va a aparecer null, espacio vacío, espacio en blanco, y no, yo quiero que entre así como rompecabezas, que cada uno entre a la pieza que corresponde, no al espacio que está ahí. Perfecto. Seleccionaste las tres y nos vamos arriba. ¿Qué vamos a hacer? Es una transformación, así que nos vamos a la pestaña Transformación. Dentro de la pestaña Transformación hay un grupo que se llama columna de texto. Dentro de este grupo columna de texto hay una opción que te dice combinar columnas. Esta opción de combinar columnas va a tomar esas tres columnas y la va a volver uno solo, ¿no? Así como encajando dientecitos de engranaje, así. La va a poner una tras de otra para que no queden esos espacios vacíos. Entonces, ya seleccionaste pestaña Transformar, grupo columna de texto, seleccionas Combinar columnas. Clic en Combinar columnas. Aquí te dice, ¿quieres combinar tus columnas? ¿Y cómo quieres llamar a tu nueva columna que se va a combinar? ¿Hay algún separador entre estas columnas? No, no hay ninguno en particular. Ahora, ¿cómo se va a llamar tu nueva columnita? Vamos a dejarlo así como combinada, ya para que te des cuenta. Le das en aceptar, clic, y esperas un momento y mira. Uy, ya se combinó, mis. Ya no me aparecen así esos tres datos duplicados, ¿no? Ya cada uno entró así como engranejo, como dientecitos, cada uno en su lugar. Pero aquí hay algunos que prefieren, en lugar de reemplazar las tres columnas en una sola, no combinarlas, prefieren agregar otra columna y ahí combinarla. ¿Cómo, mis? Hay otros, mira, y aquí al costadito te lo voy a explicar, porque también hay tres columnas que se llama cantidad. Cantidad 1, 2 y 3. Y es el mismo problema que teníamos con razón social. Sí, es el mismo. Algunas personas, en lugar de combinar las tres columnas, ellos prefieren conservarlas y agregar una cuarta columna donde ahí sí recién se haga la combinación de las tres. No sé, por ahí alguien puede necesitar, ¿no? Estos datos como estaban en el principio. Y si tú lo cambias, los combinas los tres,
ya no se va a ver como estaba al principio, ¿no? En 3 columnas separadas. ¿Se puede eso? Sí se puede. ¿Qué haríamos? Agregaríamos una columna nueva. ¿Y dónde se agrega una columna nueva? Arriba. ¿Ves aquí la opción que dice agregar columna? Agregar columna. Arriba, arriba. Agregar columna. Entonces, cuando tú vas a ir a agregar columna, ¿ya? Aquí te da varias opciones. Columna repartir de ejemplos, columna personalizada, columna adicional, columna índice. Acá hay formatos, extraer, analizar y otros adicionales. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, yo quiero ingresar una columna personalizada, ¿no? Donde voy a combinar estas 3 columnas. Entonces me voy aquí, clic en columna personalizada y acá me dice, ¿qué quieres hacer en esta nueva columna? ¿Cuál va a ser el nombre de tu nueva columna? El nombre de mi nueva columna se va a llamar personalizado, está bien, ¿no? Me parece que está bien personalizada. Las columnas disponibles que tienes acá son las siguientes, te dice. No, a mí me parece que está bien. Le das en aceptar y listo. A ver. ¿Qué me dice? Información sobre fórmulas. Vamos a ponerle aquí, si no, cantidad, fórmula de la columna, o si no, sin columna personalizada, ¿ya? Sí, estoy seguro que quiere salir solo una columna adicional y ahí ya la agregamos. Una columna adicional, ahí me dice, pon el nombre. En este caso siempre me va a pedir, ¿no? Algunos valores. Ha cambiado un poquito la interfaz para agregar una nueva columna. Antes era incluso más fácil, ¿no? Le decías agregar columna, ya está, te ponía. Ahora, ¿qué te está diciendo? ¿Quieres agregar una nueva columna? Ponla el nombre de tu nueva columna. Ya le puedes poner ahí personalizado. Nombre de la columna te dice. Operador, porque piensa que tú en esa nueva columna que vas a agregar vas a ponerle tal vez alguna operación, algo. A ver, nombre ejecutivo es igual a, como si quisieras, como si aquí Power BI te dice, no, tú lo que quieres es crear una columna calculada, donde vas a hacer un tipo de operación. Pero yo solamente quiero agregar una columna, pero aquí ya no me da la opción, ¿no? En algunas versiones ya cambia. Quería agregar en una nueva columna este nuevo campo, pero solo me aparece para insertar una columna calculada. Ajá. Podemos duplicar la columna, podría ser, pero nos va a aparecer un error al momento de reemplazar los datos. Una copia. Y acá quitar los campos, transformar, agregar grupo, rellenar. Ajá. No, la vamos a hacer tal cual estábamos haciendo. ¿Ya? Porque si no, vamos a complicarnos. Acá está también la opción de columnas combinadas. Ok, vamos a hacerlo igual desde el principio. Seleccionamos las 3. Ya no nos está dejando crear una columna adicional. En esa columna nueva yo quería agregar y combinar estas 3, ¿no? Cantidad 1, 2 y 3. Selecciono, me voy arriba a transformar y me voy a la opción combinar columnas, clic y le doy en el nombre. ¿Cómo se va a llamar esta nueva columna? Se va a llamar cantidad. Cantidad, le doy en aceptar y listo, ya está.
aquí a este lado se ha agregado, ¿no? Cantidad. Ya tengo ejecutivo, combinada, cantidad. ¿Ve? Igual sucede con modelo. Tengo tres igualitas. Lo que puedo hacer es unirlas y luego combinarlas. Le doy un clic, con mi tecla Shift presiono y selecciono las tres. Luego me voy a transformar, selecciono la opción de combinar columnas y le pongo un nombrecito, ¿no? Combinada 1 te dice, está bien, aceptar y ya reducido. 3. Pero a mí, ¿sabe qué? Los nombrecitos de las columnas no me gustan mucho. Combinada 1, cantidad 1, combinada 1. No. ¿Por qué no dice acá arribita razón social? ¿Podría cambiarlo? Sí. Tú le puedes dar doble clic y en lugar que se llame combinada, podría llamarse razón social. Sí, con doble clic cambias el nombre del encabezado. Lo mismo con cantidad. Borras ahí cantidad 1, lo dejas y en combinada 1, que era el modelo, ¿no? Modelo. Y ya está. Mira, tenemos aquí ejecutivo, razón social, cantidad y modelo. Y así terminaste ya de editar estas columnas. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ujú. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Bien? Coméntenme, ¿estamos bien hasta aquí? Muy bien. Muy bien, Juan. Nailú, Dana. Excelente. Ahora sí, vamos, continuemos. ¿Dónde estamos? Acá. Una vez que ya hemos terminado aquí de transformar nuestra tablita, vamos a hacer un ejercicio más, una combinación más, pero con nuestra tabla número 3. Vamos a irnos otra vez a la pestaña Inicio, Nuevo Origen, clic. El origen será Excel y dentro voy a seleccionar mi tercera hoja. Clic aquí y luego le doy en Abrir. Clic en Abrir y listo. Va a cargar un momento y acá voy a tener tres tablitas. Tabla ejemplo 1, tabla ejemplo 2 y tabla ejemplo 4. Cargo las tres, selecciono las tres, ¿ya? Y le doy en aceptar. Clic en aceptar, clic en aceptar y aquí miren ya me cargó tres. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A veces demora, pero son tablitas chiquitas, que son más que todo para ya conocer un poquito más acerca de, por ejemplo, dividir algunas columnas, extraer algunos datos y también por ahí transformar, ¿no? Algunas columnas también. Dentro de la tabla ejemplo número 1, ustedes visualizan una pequeña tabla que tiene tres datos dentro de una sola columna. Tiene la fecha, ¿ya? Tiene la fecha, tiene el nombre de la sucursal y tiene el producto. Están tres datos en una sola columna. ¿Cómo hago para corregir este tipo de error? Si en algún momento tengo un origen de datos que tiene esta estructura, ¿cómo tal vez trabajarlos para que puedan separarse entre los tres? Para que puedas separarlo, podrías hacerlo con lenguaje M, pero también Power Query te da aquí dos opciones. Poder separar, dividir la columna, ¿ya? Puedes dividir la columna. Para eso, te puedes ir si deseas a transformar, ¿ya? Podrías irte a transformar y aquí está la opción de dividir columna. Transformar, dividir columna.
le das un clic y acá te dice, ¿quieres dividir tu columna por un delimitador? Es decir, ¿hay algo que comparten estos tres, algo que los limita cada uno? El espacio. Fecha termina hasta el primer espacio. Sucursal hasta el segundo espacio. Entonces, ¿qué los limita? Un espacio los limita. Podrías dividir columnas a través de un delimitador, que podría ser para este caso el espacio, por números de caracteres, posiciones, por minúsculas, mayúsculas, dígito y no dígito. Para este primer ejercicio utilizaremos la primera opción que dice por un delimitador. Si tú le das un clic aquí, te va a mostrar la siguiente ventanita. ¿Qué te dice la ventana? Te indica que el delimitador que ha reconocido Power Query para esta columna es el espacio. ¿Es correcto? Tal vez están separados por guioncitos. Si fuese el caso de que estén separados por guiones, tú le das un clic aquí y puedes elegir otro tipo de delimitador. El signo igual, el punto y coma, el espacio, el tabulador, la comita, los dos puntitos. Para nuestro caso es el espacio, así que le doy un clic y acá me dice en cuántos quieres dividir. ¿Quieres dividir con un delimitador situado al lado izquierdo? Es decir, solamente te separo el primero y el resto lo dejo tal cual. ¿Cómo? A ver, probemos. Delimitador situado más a la izquierda. Va a mantener la fecha y va a dividir a partir de la fecha lo demás. Si yo selecciono esta primera opción, le doy en aceptar y mira qué pasa. Solo separa la fecha y al costado sigue duplicándose, sigue manteniéndose sucursal con producto en una sola. ¿Esa es la que quiero? No, así que la elimino. La elimino y acá dividir por columna, elimino hasta donde estaba originalmente. Vuelvo a ir a clic en dividir columnas por delimitador y ahora ¿cuál sería la que elijo? La segunda, delimitador situado a la derecha. Si es que selecciono esta opción, solo va a separar el arroz, el azúcar, es decir, el último que está más a la derecha, y fecha y sucursal lo va a mantener juntos. No, mis, eso no quiero. ¿Qué deseas entonces? Deseo que se separe con cada delimitador que aparezca. Aquí está el primer espacio y el segundo espacio. Entonces, para el primer espacio, una columna. Para el segundo, otra columna. Entonces, para cada vez que aparezca el delimitador, quiero una separación. Le doy en aceptar y ya está, mira. Fecha, sucursal, ventas y cuánto se ha vendido de cada uno. Había un cuarto dato que no habías visto, ¿no? Pero ahí está. Y el encabezado, Miss, tendría que cambiarlo, sí. Le darías doble clic, le pones fecha. En ventas, doble clic, le pones sucursal. Aquí, doble clic, productos o producto. Y aquí le pones cantidad. Ya está. Mira, qué bonito, ¿no? Puedes separar una columna que esté en una sola todos tus datos y tenerlo así, separada. Otra también vamos a ver en la tabla número 2. En la tabla número 2, si observas aquí, igual podemos visualizar que hay algunas palabras que están separadas por guión y algunas que no. Imaginemos que para aquí, para este caso, yo solamente quisiera, por el momento, la fecha. Nada más.
Solo quisiera la fechita. No me gusta, no me interesa el resto. No me interesa el resto, yo solo quiero la fecha, el año que aparece ahí. ¿Cómo haría para sacar solamente el año? Si deseas, podrías primero, ¿no? Dividir la columna, si quieres, podrías dividir la columna y dentro de la columna utilizar tal vez algún número de caracteres. ¿Qué pasa a mí si yo quisiera separar todo esto de aquí, tal como lo hice en el primero? Pero vemos que aquí el año, por ejemplo, el año está pegadito, no hay ningún espacio. ¿Cómo podría ser eso? Lo primero que podrías hacer es irte a transformar, ver si alguna división de columnas te ayuda. ¿Podrías utilizar un delimitador? No creo, Miss. Por número de caracteres, por esta sí creo, Misa, podría separarlo por número de caracteres. Sí, podría separarlo, ¿no? Primero tendrías que separar el 2003 del texto. Podrías hacerlo. Y después recién podrías separar Fort de la palabra territorio. Sí, ¿no? Claro, podrías hacer eso. A ver, por número de caracteres. Vamos a intentar dividir por número de caracteres. Le das un clic en número de caracteres y aquí te dice, ¿quieres dividir por número de caracteres tu columna? Sí, yo solo quiero el añito. Podrías hacerlo con la palabra extraer también, pero vamos a complicarnos con división de columnas a través de números de caracteres. Especifica el número de caracteres utilizados para dividir la columna de texto. Dice, dividir una vez lo más a la izquierda posible, dividir una vez lo más a la izquierda posible o a la derecha, ¿no? O varias veces. Yo quiero dividir ¿cuántos números de caracteres? 1, 2, 3, 4. Los 4 caracteres. Nada más. A ver, ¿saldrá? Le pones aquí y le das en aceptar. A aceptar y aquí ya te ha separado para los 4, ¿no? 4 aquí, pero mira que aquí, ¿qué ha pasado? Se ha dividido igual el texto, ¿no? Uy, Misa, casi se ha dividido, pero no se ha dividido como yo quería. Entonces lo cierro acá y otra vez regreso. Dividir columna por número de caracteres y aquí le digo, divídeme los primeros 4 caracteres, coma, y el resto, que sería a partir del 5, ¿no? A partir del 5, quiero que esté normal. A ver, 1. Tendríamos que contar los caracteres acá. El 2003 tiene 1, 2, 3, 4. Ya sé que quiero la primera columna con los 4 primeros caracteres. La segunda columna, ¿con cuántos caracteres debería ser? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pero no es uno solo para todos, ¿no? Tal vez sería mejor si seleccionamos la primera opción. Una vez lo más a la izquierda posible. A los 4 caracteres, pero solo una vez lo más a la izquierda posible. Le doy en aceptar y ahí sí, ¿ves? Ahí sí nos funcionó. Solamente es cuestión de que analices. Acuérdate que Power BI es análisis, su nombre dice, ¿no? Es análisis de datos, pero también tú tienes que analizar las opciones que te brinda. Uy, ya la separé, mis 2003 ya la tengo acá. Pero ahora me falta la segunda columnita. Aquí sí está facilito, ¿no? Tareita. ¿Cómo se dividiría esta de acá? Dividir columna. Otra vez por número de caracteres.
No, porque te has dado cuenta que vas a sufrir. 1, 2, 3, 4, va a tener que contar mis, pero acá hay 4, pero acá hay 8, entonces no va a coincidir. Si hago por número de caracteres. En el año sí, porque todos tienen 4 caracteres. Acá sería por delimitador. Si analizas tus datos, ¿qué es lo que limita a for con territory? Ah, el guión. Entonces te vas acá, delimitador. Incluso ya te lo reconoce ya Power Query. ¿Quieres el separador del delimitador? Digo, ¿el guión es el limitador? Sí. Ahí está el guioncito, le hacen aceptar y ya está. Ay, qué bonito, ¿no? Mira cómo lo vas haciendo. Así de sencillo. ¿Ya? A ver, una vez más voy a repetirlo. Voy a eliminar, ¿ya? Voy a eliminar y esta era nuestra tabla original. ¿Cómo la iba a separar? Me voy a dividir columna y acá no puedo utilizar delimitador porque el año no limita con nada con for. No hay espacio. Están juntitos. Por eso escojo posiciones. En posición, a ver, me voy acá, dividir, pongo, perdón, por número de caracteres. Por número de caracteres, clic, y acá en número de caracteres me dice, ¿por cuántos caracteres quieres dividir? Con caracteres se refiere a contar cuántos dígitos hay y cuántas letras hay. Entonces yo quiero dividir los 4 primeros. ¿Pero 4 veces voy a dividir además el texto? No. Solo quiero que hagas una división solo para la primera, ¿no? Solo 4 veces y el resto que se mantenga. Por eso selecciono la primera opción y le doy en aceptar. Y solo me aparece 2023 en una columna y el resto normal. Ahora para el resto, lo que hicimos en el ejercicio anterior, dividir columnas y aquí seleccionamos delimitador. Delimitador, porque hay un delimitador que es el guión. Delimitador, ahí está el guión y le doy en aceptar y ya está. Ay, terminaste. ¿Ya ve? Terminaste. Y listo, ya editaste esa tabla y esto se va a agregar a todos los datos que van ingresando. ¿Ya? Tal vez esta es la marca y este es el modelo, ¿no? Miss, esta es la marca y este es el modelo. Entonces, ¿qué pondrías? Acá pondrías año. Acá, ¿qué pondrías? Marca. Acá, ¿qué pondrías? Modelo. ¿Verdad? Ya está. Transformaste. Ahora el último ejercicio. Le das un clic y en este caso era más que todo para que ustedes practiquen, ¿no? Para que ustedes practiquen y puedan dividir también esta de acá en columnas. Pero si ustedes observan bien, aquí hay algo que está medio raro, Misa. Fecha 1. 1 de enero del 2023 en Año Nuevo. Ese día asistieron a la tienda 3 personas distintas. Leandro, Elliot y Pedro. El 2 fue Mariana, Juana y Josué. En el 3 fue Leandro, Rodrigo y Camilo. El 4, Evelyn, Elliot y Marta. Misa, aquí está mal. ¿Quién le ha dado esta base de datos? Porque en la fecha del 1 de enero, en la misma celda, han puesto a 3 personas diferentes? ¿Y esto cómo lo vamos a dividir? No sería en columnas, Miss, esto debería estar en filas, ¿verdad? Ya no se va a poder dividir así en columnas, porque no hace referencia al mismo dato. Aquí, la misma celda tiene 3 diferentes registros que pertenecen a 3 diferentes personas.
Entonces, ¿cómo vamos a poder eliminar, o perdón, dividir esta columna? Ya no haríamos una división por columna, sino por fila. Entonces le das un clic aquí, dividir columna, por delimitador, porque el delimitador entre palabra y palabra es el guión. Delimitador, ¿cuál es el delimitador? El guión. Pero acá vas a hacer un paso adicional. Como no lo quieres dividir en columnas porque son datos distintos, te vas a ir a opciones avanzadas, clic, y aquí en lugar de dividir en columnas vas a dividir en filas. En lugar de columnas vas a dividir en filas. Para que recién aparezca por separado Leandro, Eliot y Pedro, que asistieron el 1 de enero. Filas, le das en aceptar y ya está. Ahora sí, el primer día fueron 3, acá tengo el registro. En el segundo día fueron 3 y así. Ah, también se puede hacer esto, ¿no? Un poquito difícil sería si lo haces en Excel. Y así terminaste de trabajar tus datos, te vas a inicio, cerrar y aplicar, clic y ya está, se ha aplicado. Mira a tu Power BI. Y ahí está. Ya se ha cargado a tu Power BI tus tablitas. Tus tablitas y ya puedes empezar si deseas a modelar con tus conexiones o si deseas también podrías ya estar creando tus visualizaciones. ¿Viste? ¿Qué tal hasta aquí? ¿Bien? Sí, por número de caracteres 4 y una vez lo más a la izquierda. Exacto, Daniela, ¿no? Eso sería lo más a la izquierda. Hasta aquí sería transformación y edición con Power Query. Para este nivel hemos comprendido todo. ¿Sí? Algo por ahí quedó pendiente. No, ¿verdad? Les voy a pedir bastante práctica. ¿Ya? Tienen que practicar bastante porque si no se van a olvidar. De preferencia, y anótense algunos pasitos, eso les va a ayudar. ¿Ya? Ahora sí, les dejo en compañía de Sandra. No se retiren, por favor. Quédense y nuestra siguiente sesión ya sería el